ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. ¿Tenía qué? Fósforos quemados. Esta es rara. ¿Qué otras cosas? ¿Ah? Jugo de mandarina. He oído mujeres que les da por comer betún. Jabón azul, San Luis o Punto Rojo. Y después dicen que nosotros no las entendemos. ¿Quién va a entender un ser humano que se come un taco de jabón azul o que come betún? Bueno, repito, yo no creo en eso, pero como nunca he estado embarazado no puedo discutirle. Las mujeres dicen que cuando están embarazadas tienen antojos. Y los antojos, como ya ustedes mismos están diciendo, pueden ser un poquito raros. Cosas que uno no se imagina. Bueno, pues gracias a Dios comieron eso y sobrevivieron. Aquí las veo cachetonas y gordas y bendecidas y saludables. Pero esta mañana yo quiero hablar también de que hay algunos antojos que son mortales. No solo que son raros, sino que son mortales. Y para hablar de eso, primero tenemos que tener muy claro qué es un antojo. Todos tenemos la idea. Entonces me fui al diccionario de la Real Academia a ver qué era un antojo. Porque uno cree que sabe español, pero en realidad no es mucho lo que sabemos. Me fui a buscar y dice que un antojo es un deseo impulsivo, vehemente y arbitrario de una cosa. Un deseo impulsivo, vehemente y arbitrario de alguna cosa. No es solo de comida. Bueno, estoy antojado de comerme un pinto con una buena chuleta y casi siempre lo relacionamos con comida. Pero hay antojos que no son de comida. Y hay antojos que son problemáticos y otros que son definitivamente mortales. Pregúntele a Eva. Antojo es algo que normalmente no tenemos necesidad de comer, es algo que normalmente no precisamos tenerlo, pero de pronto sentimos un deseo vehemente, extraordinario, fuerte, impulsivo, y sentimos que no podemos ser felices si no comemos aquella cosa o no poseemos aquella cosa. En el caso de Eva, que fue la que nos empezó a meternos en problemas, dice que Eva en realidad lo que tuvo era un antojo, porque Dios les había dicho que podían comer de todo árbol que había en el huerto. O sea, no comió del fruto que Dios les había prohibido. No fue que tenía mucha hambre o que estaba a punto de desmayarse porque no había almorzado y vio el árbol y comió. No, tenía comida hasta para tirar para arriba, hasta para saciarse. Pero de pronto sintió lo que la Real Academia define como un deseo impulsivo, vehemente y arbitrario de alguna cosa. Sintió deseo de comer justamente del árbol que no debía comer. Y comió. Y así empezó nuestra historia. Empezaron nuestros problemas, las enfermedades, las guerras, el pecado, la ignorancia, el odio, la envidia, la pobreza. Empezó con un antojo. Si usted quiere saber si los antojos pueden ser mortales, pregúntele al rey David. David tenía no sé cuántas mujeres, 15, 20, no preciso ahorita el número. Pero en el tiempo que los reyes salen a la guerra, él no salió, se quedó en Jerusalén, subió a la segunda planta del palacio, vio por allá en el patio de otra casa y había una señora muy guapa bañándose, obviamente desnuda, y David, que no tenía pues ningún problema para conseguir mujeres, pues tenía un montón ahí en la casa, en vez de meterse a la casa de él, mandó a traer la que no era suya, se antojó de Betsabé, y todos sabemos lo que pasó. Por ese antojo cayó juicio de Dios sobre Israel, por ese antojo murió Urías asesinado, por ese antojo Dios le mandó una profecía a David y le dijo: por haber hecho esto, de ahora en adelante la espada no se va a apartar de su casa, va a tener juicio y problemas en su propia familia, y la familia de David fue un desastre. ¿Qué hace uno cuando tiene un antojo y sabe pues que es algo que lo puede meter en problemas? Usa una cosa que se llama el dominio propio.
El antojo puede ser que usted esté hasta el cuello de deudas y va pasando frente a una boutique y de pronto ve una camisa que vale 60,000 pesos la camisa. Usted tiene 40 camisas en la casa, pero de pronto todas le parecen feas. Tiene que ser esa. Y no tiene plata, tiene deudas, pero bendito sea Dios, tiene una tarjeta de crédito. Entonces va y pega un tarjetazo y siente que no ha gastado nada. Ya cuando compra la camisa se la pone una vez o dos y ya no la ve tan bonita como la tenía antes. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Hay uno de los hijos de David que tiene un antojo, se enamora de una hermanastra de él y se enferma, coge cama y todo, y su amigo llega y le dice: oiga, ¿pero qué le pasa? Lo veo mal, está enfermo. Y dice: no, es que estoy antojado de aquella muchacha, y pues, es su media hermana. Y diseña toda una estrategia. Usted puede leer la Biblia, se finge enfermo y le pide al papá que le mande a la hermanita y viola a la hermana, Tamar. Y 2 años después muere asesinado precisamente por ese antojo. Repito, hay antojos que pueden ser mortales. Y no solo le pasó a Eva, no solo le pasó a David, no solo le pasa al hijo de David, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y no solo en el tema del sexo, nos puede pasar, como le digo, con las finanzas, nos puede pasar con cualquier tipo de decisión que tomemos. La historia que le voy a contar esta mañana tiene que ver con un señor antojado. ¿Quiere oírla? Excelente, pues solo esa tengo. Vamos a ir al libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, el capítulo 21. Es una historia muy bonita, tiene una infinidad de enseñanzas espirituales, prácticas que podríamos extraer de ahí, pero vamos a ir despacio, no tenemos toda la mañana, y tratar de aprovechar el tiempo lo mejor que podamos. Es la historia de un rey del que estuvimos hablando anoche. Un rey famoso en Israel, gobernó 22 años en Israel, en el reino del norte, se llamó Acab. Fue un rey que hizo algunas cosas buenas, fue un buen soldado, un buen guerrero, un buen comandante, construyó algunas ciudades, hizo cosas buenas, pero también la Biblia da un diagnóstico terrible de él. Dice que fue el rey más malvado que tuvo Israel, que hizo cosas también peores que lo que habían hecho todos los reyes malos que habían tenido antes. Los superó a todos en maldad. Este rey Acab, ¿alguno vino anoche? Bueno, pues para usted va a ser un pequeño reprise. Este rey Acab, habiendo miles de mujeres en Israel, se antojó y decidió que él quería casarse con una señora que se llamaba Jezabel. Jezabel no era israelita, era libanesa, vivía en un puerto de Líbano que se llama Sidón y era hija del rey de Líbano. El rey de Líbano se llamaba Ed-Baal, era un servidor de Baal, un dios demoníaco al que se adoraba sacrificándole niños. Bueno, pues también aparte del antojo había intereses políticos. Líbano era vecino de Israel y estaba bueno casarse con una mujer de estas para no tener guerra contra Líbano y tener cubierta una de las fronteras. Por otro lado estaba en guerra contra Siria, entonces para no pelear en dos frentes se casa con Jezabel, derrota a los sirios, pero esta Jezabel ha sido criada en la casa de un hombre y de un país que se dedican a adorar demonios, a adorar a Baal, que es un dios que no se le adoraba con los diezmos, ni con las ofrendas, ni cantándole coritos, sino que se le adoraba sacrificándole a sus propios hijos, quemándolos vivos. Esa era la clase de mujer y la clase de religión que Acab llevó a su casa. Muy bien, pasan los años, Jezabel trae su séquito de empleados, empleadas, mucamas, mayordomos con ella, y todos estos son adoradores de Baal, y poco a poco en el palacio real, en la casa de gobierno de Samaria, empieza a haber una congregación de gente que ya no teme a Jehová, sino que adoran y sirven a Baal. Esa es la historia. Acab va a la guerra contra el rey de Siria y lo derrota. Es un momento de éxito político, de éxito militar, y en vez de glorificar a Dios porque le dio la victoria, pasa lo siguiente. Dice, pasadas estas cosas. O sea, inmediatamente después de que derrota a Ben-Hadad, dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Estos son los dos personajes primeros de la historia. Uno se llama Nabot y vive en un pueblo, una ciudad del norte que se llama Jezreel. Y en esa ciudad, Acab tiene uno de sus palacios. Tiene el palacio donde él vive, en Samaria, en la capital, y en Jezreel tiene otro palacio. Como venía de la batalla, seguro se quedó descansando en Jezreel
Salió a caminar y vio que el vecino suyo tenía una viña. Una viña, nosotros no tenemos viñas en Costa Rica, pero para nosotros sería como tener un cafetal. Y seguro la viña de este señor era preciosa, porque apenas la vio y vio las hileras aquellas de las estacas con los troncos de las uvas o las viñas ya cosechando, acá le pasó algo increíble. Tuvo un antojo. De pronto descubrió que él no podía ser feliz si no tenía esa viña. No sabemos cuántas hectáreas de terreno tenía este hombre. Él era el rey de Israel. Pero de pronto le pareció que todas sus hectáreas eran feas. Le pareció que ninguna llenaba sus aspiraciones y se fue a buscar al dueño, a Nabot, que era un campesino, un agricultor, no era nadie importante. Y le dice, le habló diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Oiga, y le propone un buen trato. En realidad le propone un trato muy bueno. Le dice, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O sea, no, ni siquiera una igual, sino una mejor. O, si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Eso es como la película del Padrino, los que la vieron. Le voy a hacer una oferta que usted no pueda resistir. Una oferta que usted no pueda rechazar. O sea, usted tiene esa viña, ¿cuánto mide? 2 hectáreas, le doy 10. Otra viña con 10 hectáreas. Yo tengo muchas, pero quiero esa. Estoy antojado de esa. Que no quiere más tierra, pues ya esto está un poco viejo y cansado de trabajar. No se preocupe. ¿Cuánto quiere en efectivo? Póngale precio. Aquí está el cheque en blanco. Usted póngale la cantidad. Es lo que usted quiera, es suyo. Yo soy el rey. Tengo todos los recursos de este país a mi disposición, pero quiero su viña. Ok, si Nabot hubiera sido tico, se la hubiera tirado encima, porque nosotros no vendemos a la mamá porque nadie nos la compra, pero en cuanto ven unos ojos azules o les duele a dólares, venden cualquier cosa. Pero resulta que eso lo podemos hacer en Costa Rica. En Israel no se podía. ¿Por qué no se podía? Porque había una ley o muchas leyes en el Antiguo Testamento que Acab como rey tenía que conocer, pero que le valía nada. Pero que Nabot, que no era rey, que era un simple agricultor, un simple campesino, sí conocía, y él era un hombre temeroso de Dios y temeroso de su palabra. Y entonces Nabot le respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. No le dice, no quiero vender, sino le dice, guárdeme Jehová, que Dios me libre, diríamos nosotros, de que yo le vaya a vender a usted la heredad de mis padres. Entonces ya vamos averiguando algo. Nabot no había comprado esta viña, él la había heredado. Y no de su padre, sino de sus padres. O sea, viene generaciones y generaciones dentro de la familia. ¿Cuál es el problema que hay con esto? Voy a llevarlos a 2 versículos. Hasta aquí está claro el asunto. Yo voy despacio, yo sé que ustedes son personas inteligentes, pero es necesario que esto quede bien claro. Voy a llevarlos a 2 versículos, podría llevarlos a muchos, pero no hay tiempo. Vamos a ir a Levítico 25:23. Levítico 25:23. Oiga lo que dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ese es un principio que ya olvidamos nosotros. Ya nadie le hace caso a eso, pero usted no puede cambiar la Biblia. La tierra no es de nadie. ¿Por qué? Porque yo no creé, usted no fue el creador del lote donde vive. No, pero yo lo compré. ¿Y a quién se lo compró? A Perico de los Palotes. ¿El Perico a quién se lo compró? Al otro. Y nos vamos 490 años atrás y usted le pregunta, ¿y fulano a quién se lo compró? A un español que vino con los conquistadores. ¿Y él a quién se lo compró? A nadie. Mató al indio que vivía ahí y así fue como se hizo de la tierra. En realidad nadie ha creado la tierra. Lo que hacemos nosotros es disfrutar de una cosa que sería el derecho de usufructo. Usufructuamos la tierra, tenemos derecho a ocuparla, a construir nuestra casa, a sembrar el maíz o los frijoles ahí, o la viña de Nabot, pero el creador de la tierra es Dios y Él la reclama. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Nosotros somos ocupantes, que nos la dejan usar hasta sin pagar ni siquiera un alquiler al Señor. Ese era el principio bíblico por el cual Nabot le dice, líbreme Jehová o guárdeme Jehová de vender yo la heredad de mis padres. ¿Por qué? Porque si te la vendo, aun por mucho oro o plata que me des,
O te la cambio por una viña 10 veces más grande que esta. Voy a estar quebrantando lo que dice Levítico. Y Números también habla de eso. Números capítulo 36. Números 36, versículo 27, creo que es. Perdón. 7, más bien. Dice, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Lo que hacía la gente era que le traspasaban la herencia a los hijos, y los hijos eran administradores responsables de pasársela a los nietos, y ahí iba. La gente estaba ligada a la tierra. ¿Entendemos cuál es el principio que había en la ley? Y eso es exactamente lo que Nabot dice: yo no puedo, que Dios me libre, que Dios me guarde de quebrantar yo estos mandatos. Y repito, estoy citando dos, pero hay muchos que Acab conocía perfectamente. Cuando Nabot le responde así, Acab se llena de alegría y le dice: oiga, qué hombre más íntegro es usted, qué respeto tiene por su papá, por su abuelo, por la ley de Dios, lo felicito. No se dejó vencer por la tentación. ¿Hace eso? No, vamos a ver qué es lo que hace. Verso 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Qué vergüenza, un hombre adulto, un rey, y lo que está haciendo es un berrinche. Es una pataleta. Es como cuando el chiquito quería comerse otro chocolate y usted no se lo da. Entonces, no, es que no como nada, y se mete en la cama enchompipado, diríamos nosotros. El rey de Israel, el ungido de Dios, coge cama, no quiere atender los negocios del Estado, no quiere saber nada, no quiere ir a comer con los generales de su ejército que le acaban de dar la victoria, cae en cama en un estado depresivo. Eso le muestra a usted que este hombre tenía problemas psicológicos serios. Un niño, cuando hace eso, hay un método psicológico infalible. Usted coge la chancleta y se lo levanta de un patadón, y era como se le quita el berrinche en 2 momentos. Ay, pastor, no diga eso. Sí lo digo. Un montón de alcahuetería que hay ahora. Pero un adulto, ¿cómo hace uno? Pero recuerde que Acab no es solo. Se volvió, no comió. Y entonces vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Eso es mentira. Nabot no respondió eso. Nabot no dijo: yo no te daré mi viña. Él lo está presentando la historia de tal manera que hace presentar a Nabot como un terco que lo que quiere es llevarle la contrariedad. Lo que Nabot dijo realmente es: guárdeme Jehová de darte yo la viña de mis padres. O sea, puso una razón espiritual, bíblica. Pero vea que Acab, al contarle la historia a su esposa, está sacando, y los maridos tenemos cierta experiencia en eso, en contar historias y cambiarle algunos detalles, no mentir, pero sí cambiar algunos detalles para que la cosa se acomode al favor de nosotros, y las mujeres también saben de eso. Entonces aquí lo que estamos viendo es la dinámica del matrimonio, cómo funcionaban. Nabot está escondiéndole una parte de la verdad, y su mujer se asombra y le dice: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, ¿cuál es el problema? Usted es el rey de Israel. Recuerde, ella no es israelita, es libanesa. Es hija de Ed Baal, de un servidor de Baal. En su país lo que el rey diga es palabra de Dios, lo que el rey quiera es de él. En Israel no, porque en Israel hay una autoridad más alta que el rey, y es la ley de Dios. Era como la constitución. Por eso el presidente de un país no puede hacer lo que le da la gana, porque está controlado por una constitución. El Antiguo Testamento era la constitución, era la ley marco, la ley fundamental, y todos los reyes de Israel tenían que sujetarse a ella. En Líbano no había eso, y ella se sorprende de que Acab esté deprimido por una tontería como esa. Pero usted no es el rey de Israel, eso no es ningún problema. Levántase, coma bastante, alégrese. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Yo te daré. Y entonces, ve qué interesante, vamos a ir despacio. Dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, con el de Acab, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y aquí entra en juego llevamos 3 personajes hasta ahora:
Nabot, que es el dueño de la viña, Acab, que es el rey que está antojado de la viña de Nabot, y ahora introdujeron a Jezabel, que es la esposa de Acab, pero ahora aquí aparece un cuarto grupo de personas, que es muy interesante, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad con Nabot, o sea, los vecinos, los que lo conocían, los viejitos que habían visto al papá de Nabot trabajando y sudando ahí, que habían visto al abuelo de Nabot, que habían visto a Nabot chiquillo corriendo por ese lote, que lo vieron joven trabajando con su papá, que cuando el papá se murió lo vieron a él desarrollar la finca. Le manda cartas Jezabel a estos ancianos y a estos principales en nombre de Acab, firma como si fuera Acab, toma el anillo de su esposo, que es la autoridad real, y sella la carta, como si ella fuera el rey. Se la manda a los ancianos y vamos a ver qué decía la carta. Las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. Vea qué mujer tan espiritual. O sea, pero ni el pastor de la iglesia. Proclamad ayuno, dice, y poned a Nabot delante del pueblo. Vamos a ver. Y poned a 2 hombres perversos, ella misma lo dice, escojan a 2 hombres perversos delante de Nabot, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Qué linda. Esta señora es un ejemplo de ternura. Note lo que dicen las cartas. Vamos a ver, esta historia, repito, tiene muchas cosas que contarnos. Número 1, ella está usurpando la autoridad del rey. Está escribiendo en nombre de Acab sin ser Acab. Está usando el anillo de Acab para sellar la orden. Se la están enviando a los ancianos y a los principales de la ciudad de Jezreel. Y les dice específicamente: busquen 2 sinvergüenzas, busquen 2 delincuentes, busquen 2 tipos corruptos que se dejen sobornar y pónganlos a decir que ellos 2 escucharon a Nabot blasfemar contra Dios y blasfemar contra el rey. Note que hay 2 acusaciones, las 2 son falsas, pero hay 2 acusaciones aquí. ¿Cuáles son? Blasfemar contra Dios una. Ahora, ¿por qué hay 2? Déjeme explicarle esto, porque tal vez se nos puede ir si lo pasamos por encima. 1, cuando una persona blasfemaba contra Dios, y legalmente, según el código mosaico, legalmente había 2 testigos que lo afirmaran, esa persona tenía que morir apedreada. Pero ¿qué ganaba Acab o qué ganaba Jezabel si simplemente apedreaban a Nabot? No ganaban nada, porque Nabot se moría y los hijos de él heredaban la propiedad y quedaban exactamente Acab sin nada. Pero cuando dicen que blasfema contra el rey, entonces ya no es una blasfemia espiritual, ahora es un delito de alta traición. Y cuando una persona es ejecutada por traición, los bienes de esa persona pasan a propiedad del rey. No sé si ve dónde está la malicia aquí. Si nada más dice blasfemó contra Jehová, puro, matamos a pedradas, pero Acab se queda sin la viña, le queda a los hijos de Nabot. Pero si aparte de decir blasfemó contra Dios, dice blasfemó contra el rey, entonces muere, y también el rey tiene derecho legal a apoderarse de la propiedad. Eso es todo lo que está escondiendo aquí este relato. La Biblia siempre tiene cosas mucho más profundas de lo que uno lee a primera vista. Vamos a ir al verso 11. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Aquí es una parte muy triste, muy dolorosa. Los ancianos, los principales de la ciudad, esos hombres le tenían pánico a Jezabel. Y no se atrevieron a levantar la voz. No hubo un hombre en ese juicio que se levantara y dijera: oiga, esto es falso, aquí traigo la carta, esta es la copia, esto es lo que me mandó la reina. Todo esto es una calumnia contra el pobre Nabot, quieren robarle su propiedad. Estos eran los ancianos, eran los líderes espirituales, eran los principales de la ciudad. Su reina y su rey están abusando de un simple agricultor, de un simple campesino, a lo que los políticos y esta gente están muy acostumbrados a hacer siempre, los ricos y los poderosos. Y no hay uno que levante la voz, no hay uno que diga: eso que van a hacer ustedes es un crimen, es un asesinato. No hay uno. Y estos son los líderes del pueblo. Decía Martin Luther King que muchas veces lo que daña a la gente no son las acciones de los malvados, sino el silencio de los buenos. Vemos que las cosas pasan y por miedo a qué dirán, por miedo a perder un amigo, por miedo a que se vaya alguien de la iglesia, nos ponemos un súper en la boca y nos callamos.
Y al final de la cuenta, tan cómplice es el que hace la cosa como el que la sabe y no la denuncia. Tan asesina era Jezabel como Acab, como los que tiraron las piedras, como estos ancianos y estos líderes de la ciudad. Y lo más terrible es que según la Biblia, cuando alguien moría apedreado, los primeros que tenían que tirar las piedras eran los testigos y después los ancianos de la ciudad. O sea, Jezabel en realidad no se mancha las manos. Acab probablemente en este momento ni siquiera se está dando cuenta de lo que está pasando. Quizás ni siquiera se está dando cuenta. Recuerden que lo dejamos en la cama, hecho un ovillo, con las cortinas corridas, tapado con la cobija y en una crisis depresiva terrible. Y Jezabel le dijo: quédese aquí, tranquilo, cómase algo por ahí, levántese, lávese la cara, déjeme ese negocio, yo me encargo de eso. Él no le preguntó: ¿y cómo te vas a encargar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a convencer? No, eso no le importaba. Él había delegado su autoridad completamente. Voy despacio, espero que no haya feministas embravecidas aquí. Pero Dios nunca ungió a Jezabel para que fuera reina de Israel. El ungido era Acab, y el que tiene la unción tiene la responsabilidad, él tiene la autoridad. Él tenía que decirle: no, deje al viejo en paz, porque la verdad es que él no quiere vender y él tiene razón. Usted no conoce el Antiguo Testamento porque usted creció adorando a otro Dios, pero yo soy israelita, hijo de israelitas, nieto, bisnieto, tataranieto de israelitas, yo conozco la ley de Moisés, y Nabot tiene razón. Pero no hizo eso. Delego mi autoridad. Acá tiene el anillo ahí, que me lo preste un momentico. Claro, mi amor, tome, lléveselo. No le preguntó para qué quiere el anillo. En realidad Jezabel es la que diseña todo el plan, pero usted va a ver que la reprensión y el juicio profético le caen a Acab, porque él era la autoridad, él era el que tenía que haberse puesto de pie y decir: las cosas no son así. Hoy tenemos un montón de maridos que no pueden pararse en la casa tampoco y decir: no, las cosas no son así, porque le tienen miedo a la mujer, le tienen miedo a la UNAFUT, ¿cómo se llama la otra? A la UNAM, son parecidas. Le tienen miedo a la UNAMU, le tienen miedo a todo el mundo. Pues no importa quién le tenga miedo a usted y no importa cuánto afloje y permita en su casa, al final créame que la reprensión de Dios va a caer sobre usted, porque usted es la persona a la que Dios le delegó la autoridad. Le guste y pateen 20,000 movimientos a favor o en contra, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Van a pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, y cualquiera que sea la moda que hay ahora. Vamos a ver, sigamos, porque esto está empezando. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y esto tiene más, ahora después le cuento el resto, pero voy a ir ahí. Y después le enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. En realidad no es así. Lo que tienen que decirle: hemos apedreado a Nabot y lo hemos matado. Pero eso era más educado decir: lo apedrearon y murió. Pero eran ellos. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. En términos de hoy, del siglo XXI, y de la cultura en la que vivimos, Nabot era un perfecto estúpido. Pregúntele a cualquier persona en la calle y hubiera dicho: ese chaval era un perdedor. Pudo haber quedado con vida, con su familia, rico, con una viña más grande, amigo del rey, y en lugar de eso quedó hecho un estropajo ahí en la calle con los huesos quebrados y chorreando sangre. ¡Qué estúpido! Así es como pensaría la gente hoy en día. Y así es como pensaría mucha gente aún dentro de las iglesias. Ese fue un perdedor, fue un tonto. Pero vamos a seguir leyendo la historia a ver qué pensó Dios al final. Fue un tonto porque se apegó a los principios de la palabra de Dios, por fanático. Fue un perdedor porque creyó lo que decía la Biblia y le tuvo más temor al Dios de Israel que al rey de Israel. Así pensaría la gente hoy en día. Pero Dios no cree que este hombre sea un tonto. Dios cree que el tonto fue Acab, aunque usted no lo crea. Parece que aquí Acab es el que gana y Nabot es el que pierde. Vamos a ver cómo sigue la historia. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó. ¿Dónde lo habíamos dejado? Acostado, deprimido, pero ahora le entra un gozo. Por fin el antojo que yo tenía, la viña que yo deseaba, la que codiciaba, ahora es mía. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel,
para tomar posesión de ella. Eso es un acto legal. Un juez lo puede poner usted en posesión de algo. Bueno, él fue como rey para que lo pusieran los ancianos de la ciudad en posesión de la viña de Nabot. ¿Por qué lo iban a poner? Porque Nabot dice que había blasfemado no solo contra Dios por lo que lo apedrearon, sino contra el rey, por lo que ahora el rey le puede quitar la propiedad. ¿Se dan cuenta más o menos cómo va fluyendo la historia o no? Créame que es más interesante de lo que parece. Vamos a ir al versículo 17. Resulta que mientras este señor acá va bajando de su palacio en Jezreel, va cuesta abajo hacia la viña, recuerde que eran vecinos, hacia la viña de Nabot, curiosamente encuentra a alguien en el camino y aparece el otro personaje de esta historia. Y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. ¿Cómo se tramó el complot? Se tramó entre marido y mujer en el cuarto de Acab, en el palacio real. No había más testigos. Eso creían ellos. Pero ahora aparece Elías y aparece Dios, que no había aparecido en el cuadro de Dios en ninguna parte. Dios dejó, entiéndame esto, Dios permitió que mataran a Nabot. Dios había oído lo que hablaron Jezabel y Acab en su cama. Dios había leído las cartas antes de que le llegaran a los ancianos y a los principales de Jezreel. Ya Dios sabía lo que decían las cartas y Dios no intervino, dejó que muriera un hombre inocente, un campesino inocente. Usted y yo no podemos entender eso, ni yo lo puedo explicar, ni nadie lo puede explicar. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué a veces parece que los ricos y los poderosos son los que hacen lo que les da la gana y oprimen y humillan y explotan y estafan a medio mundo y se salen con la suya? ¿Por qué a veces sufren los buenos y se mueren los buenos y el narcotraficante de la esquina o el violador de por allá o el sátiro del otro barrio no le cae un rayo encima y lo mata? ¿Por qué le da cáncer a un hombre o a una mujer que son temerosos de Dios y que viven orando y ayunando y sirviendo a Dios y que son generosos y dan para la obra, y al miserable que va a beber que le roba a todo el mundo, ese se muere de viejo? Uno dice, ¿dónde está Dios? Por eso es que hay mucha gente que dice que es atea. Por eso muchas personas no quieren creer en Dios ni quieren creer en la Biblia, porque quieren un Dios a su manera. Pero el Dios de nosotros es diferente, no da explicaciones a nadie, pero tiene un propósito, y el propósito de Dios no puede ser quebrantado. Y entonces, aunque Acab se va restregando las manos y Jezabel está en el palacio diciendo, qué tonto mi marido, ¿verdad? Lo tenía tontico ayer y ve la hora, ya va feliz, el tipo va silbando y cantando y para abajo. Lo que no saben es que mientras Acab está descendiendo, el Espíritu Santo le está hablando al profeta Elías, al vocero de Dios para esa generación, y le dice: Elías, muévete para encontrarte con Acab, rey de Israel, porque Dios está viendo dónde está Acab en ese momento. Está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. La Biblia dice que lo que la gente habla en lo oculto va a ser proclamado desde las terrazas. Lo que hablaron en el cuarto, en la habitación matrimonial, ahí Acab y Jezabel, Dios lo está oyendo desde arriba y le pasa el guasapazo ahí a Elías y le dice: Elías, muévase. Y vamos a ver qué ocurre. Y le hablarás diciendo, aquí viene el mensaje, esto es el que Dios le da a Elías para que le entregue a Acab. Le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Técnicamente, si yo fuera el abogado defensor, yo le diría a Dios: no, Señor, Acab no mató. Además, vea, Acab tiene una coartada, estaba durmiendo en su cuarto a esa hora, estaba en una crisis depresiva que ni comer podía, a la hora que estaban matando. Pero hermano, con Dios no existen esas triquiñuelas ni esas jugarretas legales. Acab no tiró las piedras, Acab no escribió las cartas, Acab no selló sus documentos, pero Acab tuvo un antojo que no quiso controlar, y su antojo resultó mortal para mucha gente, más de la que nos podemos imaginar. Este es el problema de tener antojos y no poder, o no saber, o no querer controlarlos en cualquier área de la vida. No mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová. Óigame, y aquí viene la sentencia: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre.
tu misma sangre. Eso tiene que decirle Elías en la cara al rey de Israel, que no se caracteriza por ser un tipo muy dulce ni de muy buen humor. Si yo fuera Elías, le digo: Dios, no hay otra forma como que usted lee el mensaje, digamos en un sueño, mándele un ángel o algo, porque por lo menos al ángel no lo puede apedrear, pero si me agarra este tipo a mí, usted lo conoce. Pero hermano, Elías era un tipo que no le temblaba el pulso. No era como mucha gente que tenemos hoy dizque predicando, hermano, que es una guachacha que nadie entiende ni lo que están diciendo. Tenía que decir algo y lo decía con claridad, con firmeza, con fidelidad al mensaje que Dios le había entregado para que compartiera. Y entonces el mensaje es terrible, la sentencia es terrible. Lo que Dios le está diciendo acá, yo vi todo lo que pasó. Y ahí en ese lugar donde quedó tirado el cadáver de Nadab, sangrando, roto, y los perros llegaron a chuparse la sangre, ahí mismo esos perros se van a chupar la sangre tuya. Y Elías baja. Recuerde que Acab viene bajando de su palacio para tomar posesión de la viña, pero mientras está bajando, Dios le dice: va para la viña a tomar posesión de ella. Le dice a Elías: ve y encuéntralo. Y se cruzan los caminos. Hermano, entiéndame, está sincronizado hasta el segundo. Elías no llega un minuto después de que Acab ya pasó. Se cruzan, los caminos se intersectan. Y cuando Acab va todo feliz, ve la figura de Elías ahí en el cruce del camino y lo saluda: buenos días, don profeta, ¿cómo amaneció? ¿Cómo lo saluda el rey? Le dice: ¿me has hallado, enemigo mío? No le ha dicho ni media palabra a Elías, pero Acab sabe la tusa con la que se rasca, hermano. Acab sabe que con Elías no puede jugar, que Elías ha denunciado. Elías es enemigo de los demonios que adoran en ese palacio, es enemigo de Baal. Acab ha mandado, anoche veíamos eso, a perseguir a Elías por todos los reinos y países de alrededor. Era el hombre más buscado en esa época por el rey para matarlo, y por Jezabel. ¿Me has hallado, enemigo mío? Hermano, si usted quiere ser fiel a Dios, no puede ser amigo de todo el mundo. Entiéndame esto. La Biblia dice que la amistad con el mundo se convierte en enemistad. Uno quisiera caerle bien a todo el mundo. Uno quisiera hacer un billete de 50,000 colones. Uno quisiera que en las cantinas hablaran bien de uno, que en los prostíbulos hablaran bien de uno, que en el estadio hablaran bien de uno, que en las oficinas toda la gente lo alabara. Usted quisiera ser amigo de todo el mundo. Es feo tener enemigos. Pero cuando usted tiene principios, cuando tiene convicciones, cuando tiene una misión en la vida, tarde o temprano sus principios y sus convicciones van a chocar con los no principios de otras personas, y esas personas lo van a ver a usted como su enemigo. Anoche prediqué un mensaje que se llamaba Los Problemáticos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Otro saludo que le dio el rey a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que causa problemas a Israel? Y le dijo: no, usted es el que turba, usted es el que causa problemas quebrantando la ley de Dios. Entonces, ¿me has hallado, enemigo mío? Y Elías le responde: te he encontrado. No fue que me lo hallé, no fue por casualidades, te encontré. No es casualidad, es causalidad. Dios me mandó que viniera aquí ahora, porque tú te has vendido para hacer lo malo delante de Jehová. Te has vendido. Es una expresión interesante. Te has vendido. Para que usted se venda, tiene que haber alguien que lo compre, ¿o no? Sí. Y el que lo compra tiene que pagar algo para que usted se venda. Es como aquellas dos señoras que estaban hablando y una le dijo a la otra: te vendo a mi marido. Y dice: María, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás hablando? No, pues es que ya no lo soporto, te lo vendo. ¿Cuánto me das? Dice la otra: María, nada. Y dice: vendido. Es que así no se vale. Para poder decir se ha vendido, tiene que haber alguien que lo compre. Y para que alguien lo compre tiene que pagar algo. ¿A quién se vendió Acab? ¿Quién lo compró y con qué lo pagaron? Se vendió a Jezabel, ella lo compró y le pagaba con sexo. Las mujeres de tipo jezabélico, para ellas el sexo es un arma, es una forma de castigar, premiar, controlar. No lo ven como una bendición, no lo ven como un regalo ni como un don de Dios, sino lo ven como un arma que pueden usar para sacar cierto tipo de beneficios. Y Jezabel era una experta, de ahí viene la palabra jezabélico. Entonces, cuando Jezabel quería algo y Acab no se lo daba, Jezabel le ponía llave a la pulpería, hasta que Acab entraba en una crisis depresiva y doblaba la nuca, hacía lo que ella quería. La señora volvió a abrir la empresa
Y así le llevaba. Está vendido para hacer lo malo delante de Jehová, versículo 21. He aquí, sigue el juicio. Yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel. Póngame atención. Los reyes tenían muchas mujeres por ciertas razones. Una es que para el bienestar del país era necesario que cuando el rey muriera tuviera muchos herederos, tuviera un heredero para que no hubiera revoluciones. Acab tenía 70 hijos. Obviamente no con una sola señora, tenía, aparte de Jezabel, que era la que lo controlaba, tenía otras que eran como las que nada más para parir hijos. Todos esos hijos eran príncipes en Israel. Y cuando Acab muriera, pues el mayor de ellos iba a tomar el trono, y si el mayor se moría ahí, había toda una línea de sucesión. Pero oiga la profecía que le están dando. Le dice: he aquí yo traigo mal sobre ti, barré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Y uno dice: ¿por qué los hijos de Acab? Si el que hizo malo fue Acab. Ahora sí, ¿están conmigo todavía? ¿Quieren irse ya? Déjeme contarle un secreto. Vamos a dejar este libro que edité, ahorita vamos a volver a él, pero vamos a dejar el segundo libro de los Reyes. Capítulo 9. Versículo 26, por favor. Leamos desde el 25 para que no quede así tan desconectada la historia. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga de esta heredad. Quiere decir que cuando mataron a Nabot, no solo mataron a Nabot. Lea otra vez con cuidado el versículo 26. Oiga lo que dice Dios: yo he visto ayer la sangre de Nabot. O sea, al día siguiente de que mataron a Nabot, Dios mandó a Elías para que se topara con Acab cuando iba a tomar posesión de la heredad. Al día siguiente: yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Recuerde que si quedaban hijos vivos de Nabot, la ley del Antiguo Testamento exigía que la propiedad pasara de padres a hijos. Entonces no solo había que matar a Nabot, había que matar a toda la familia. Y por eso lo que Acab le hizo a Nabot al matar los hijos, ahora Dios se lo está devolviendo. Porque lo que el hombre siembra, eso termina cosechando. Los hijos de Nabot todavía eran más inocentes que Nabot, porque Acab ni siquiera había hablado con ellos, pero los mandan a apedrear. Y ahora Dios le dice: pues no va a quedar un solo varón vivo de toda tu casa. Esos 70 hijos en los que estás confiando para que vayan contigo a las batallas y te defiendan, y para que cuando estés viejo te mueras, hereden el reino, ninguno de ellos se va a sentar. Los voy a barrer a todos. A veces, hermano, hablamos tanto de la gracia y del amor de Dios y del perdón, que creemos que esto es un juguete. Pero Dios es un Dios serio. Es un Dios serio. Y la palabra que le está trayendo en este momento, volvemos ahora al capítulo 21 del primer libro de Reyes, que era donde estábamos. Dice: barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. ¿Qué sigue? Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. ¿Dónde está la raíz del problema? Oiga lo que Dios está diciendo. ¿Por qué va a hacerle eso a la casa de Acab? ¿Por qué va a hacerle eso a la descendencia de Acab? Dice: por la rebelión con que me provocaste a ira. ¿Pero cuál es la rebelión con la que lo provocó a ira? ¿Y cuál es el pecado con el que ha hecho pecar a Israel? Es el culto a Baal. Esa es la raíz de todo. Si él no hubiera dejado que su esposa, es más, Acab terminó construyéndole una catedral a Baal, a este dios demoníaco, en Samaria. Construyó un templo. No había templo para Jehová en Samaria, pero había templo para Baal. ¿Por qué? Porque Jezabel metió la religión. ¿Y por qué la metió? Porque su marido se lo permitió. Y detrás de ellos se fue todo el pueblo, hasta que llegó un momento en que todo este millón, casi 2 millones de israelitas que estaban vivos en esa época, Dios mismo dice, tristemente, dice: me quedan 7,000 personas en Israel que no han doblado sus rodillas delante de Baal ni lo han besado. 7,000.
Nada más. De todos los millones que él había bendecido, prosperado, sanado, 7,000. Qué triste. Uno dice, uy, qué montón. En realidad era una miseria comparado. Porcentualmente no era nada, era en la minoría. Déjeme decirle algo, hermano. En esta generación, yo ya no quiero oír más predicadores hablando de que viene el Espíritu Santo y que viene una ola de avivamiento y que las naciones se convierten. Todo eso son mentiras. Nosotros no vamos a ganar por ser la mayoría. Vamos a ganar por ser una generación que tiene principios, que teme a Dios, que teme la palabra, que honra a Dios, que le sirve, que ama a Jesús apasionadamente, que conoce la Biblia y que la defiende y la honra. Esa es la única forma de ganar. No hay otra. Esto no es democracia, no es que van a ganar al final los panderetas. Somos millones, en Costa Rica hay 5 millones y nosotros somos 3, entonces no, hermano, eso no va a ser así nunca. Jesús le dijo a la iglesia, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Jesús dijo que hay 2 caminos, 2 puertas, uno es ancho y espacioso y muchos andan por él, y la estrecha y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna y pocos pasan por ella. Jesús no está aspirando a tener una mayoría de gente. Jesús no está aspirando a que si en Pérez Celedón hay 200,000 habitantes, nosotros lleguemos a ser 125,000. Lo que Dios está aspirando es levantar una generación de hombres y mujeres que no doblen sus rodillas delante de Baal, hermano. Que peleen esta batalla espiritual, que peleen esta batalla cultural. Que si hay que decir que el aborto es pecado, lo podamos decir sin que nos tiemble el pulso, aunque haya que irse a la cárcel por ello. Que si tenemos que decir que la homosexualidad no es agradable delante de Dios, lo digamos, aunque 20 presidentes firmen decretos aprobándolo y aunque el Colegio de Pastores de Costa Rica lo apruebe. A mí no me importa lo que los ancianos aprueben ni lo que los principales aprueben. Porque los ancianos y los principales pueden terminar siendo cómplices, como pasó en la época. Nosotros no vivimos por lo que dice el Papa en Roma, ni por lo que dice el presidente de los pastores de Costa Rica. Vivimos por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene principios claros, tiene principios firmes, tiene principios eternos. No vivimos por la moda, no vivimos por lo que enseñan en los colegios ni en las universidades. Tenemos que entender esto claramente. No rechazamos a nadie, amamos a todo el mundo. Si alguien viene aquí, yo no le pregunto si es ladrón, ni si es joven, ni si es pobre, ni si es rico, ni si es adúltero, ni si es homosexual o borracho. Eso no es mi problema. Mi problema es predicar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo trabaje con cada persona y le dé convicción y usted se alinee con Dios. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Yo tengo mis propios problemas y tengo mis propios pecados y tengo mis propias cosas que corregir. No estamos aquí para condenar a nadie ni para señalar a nadie. Si viene un periodista y me pregunta, pastor, ¿y usted cree que la homosexualidad es pecado? Porque tenga cuidado, pastor, se puede meter en problemas de homofobia. No, yo no soy homofóbico, no sea estúpido. Es como decir que porque no tomo guaro soy guarofóbico. No, nada más tengo un defecto horrible, me gustan las mujeres. Y si me pregunta, sí, creo que la homosexualidad es pecado. ¿Y cuál es el problema? Igual creo que el adulterio es pecado. No importa si me acuesto con un hombre o me acuesto con una mujer que no es mi mujer, no es la mía, pues igual estoy pecando. Ni uno es más pecador que el otro. Que si creo que el aborto es pecado, sí creo que es pecado, que es el asesinato más salvaje que hay, asesinar a una persona indefensa y completamente inocente, alguien que no ha hecho absolutamente nada malo, como exactamente Nabot. ¿Y quién es el que asesina a Nabot? Es el poder político. Es el rey, son las autoridades. ¿Quiénes son los que están pasando todas estas leyes antibíblicas y ante Dios? Los políticos, los mismos que roben, que mientan, que se venden para hacer lo malo y que después salen a pedir el voto y a besar chiquitos y a alzar gente, aunque después andan con un alcohol ahí, con algodón y alcohol limpiándose donde los tocaron los niños y donde los besaron las viejitas. Mi trabajo, hermano, no es estar leyendo a ver qué dicen los políticos y qué dicen las Naciones Unidas y qué dice la Organización Mundial de la Salud. Mi trabajo es leer lo que dice la palabra de Dios y buscar a Dios y tratar primero de aplicar lo que yo pueda de eso a mi vida y después transmitirlo con la mayor fidelidad que yo pueda. Y ese es su trabajo, tomar eso que está oyendo y tratar de vivirlo. Porque Dios va a levantar una generación de hombres y mujeres que no doblen sus rodillas ni besen a los baales de esta generación, hermano. Que no compartamos los principios de ellos, no condenamos, no señalamos, no juzgamos, amamos, respetamos. Pero el hecho de que uno sea tolerante no significa que no puede tener convicciones. Primero tiene que tener sus propias convicciones antes de poder decir tolera las de los demás. Si no, lo que vamos a tener en las iglesias es una pandilla de ACAPs, que un día están deprimidos, el otro están contentos, que las autoridades los hacen para un lado, los hacen para el otro. Sería triste. Hay muchas cosas que me gustan de esta historia, ya voy a terminar. Una es cómo Dios se da cuenta de lo que le pasa
incluso a un pobre campesino, un pobre agricultor, que no le está haciendo daño a nadie, que está trabajando honradamente para sacar su familia adelante. Y viene un rey poderoso y malvado y le hace una injusticia terrible, pero Dios no la deja pasar por alto. Dios no es el Dios que se ocupa solo de los reyes, se ocupa del campesino que está luchando, se ocupa de la madre soltera que está preocupada porque todo subió de precio y no sabe, ya no le alcanza la plata en el súper para llevar la lechita de sus hijos. Se preocupa por todos esos miles de costarricenses que quieren trabajar y no pueden porque no hay trabajo, por esa gente que gastó sus ahorritos poniendo una pequeña empresa y por las leyes y las normas de nuestros gobiernos se la están cerrando. Dios se preocupa por nosotros. Puede que no actúe el mismo día, a veces deja que nos apedreen, porque algún propósito tendrá Él, pero tarde o temprano, al final de la jornada, Dios va a traer juicio sobre los culpables y va a honrar a los inocentes. Ese es el mensaje del Evangelio. Así que estamos viviendo tiempos, como les digo siempre, interesantes. A veces, hermanos, tenemos que tomar decisiones que no son populares, que van en contra de lo que la gente llama el consenso, lo que dice la mayoría, pero que tienen respaldo en la palabra de Dios. Uno quisiera a veces no tener que predicar ciertas cosas. Uno quisiera, como le dije hace un rato, caerle bien a todo el mundo, como decían los abuelitos, ser una medalleta de oro. Pero si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener muy claro dónde está parado. Anoche lo decía, lo repito y con esto cierra. La estrategia del enemigo es muy fácil, hermano. Es muy fácil. Pablo dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, pero yo me temo que la iglesia sí las ignora. Es muy fácil. Lo que el enemigo está calculando es que dentro de 20 o 25 años, toda la primera generación de gente que conoció a Cristo, que sabemos que conocimos un Cristo real, que nos sacó de las drogas, de la borrachera, de la idolatría, que tuvimos un encuentro personal con Jesús, lo que el diablo calcula es que esa gente ya va a estar muerta o vieja y ya no le vamos a dar guerra. Entonces lo que está trabajando es a la nueva generación, a sus hijos, desde el kinder, desde el materno, desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad, bombardeándolos con la evolución, bombardeándolos con la ideología de género, bombardeándolos con que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y puede abortar cuando quiera. Y aunque usted no se entere, si nosotros no planteamos estos parámetros claros en la iglesia y en nuestra casa, vamos a perder esa generación. Y si esa generación se pierde, la sal va a perder su sabor y ya no va a servir para nada, dijo Jesús. Primer libro de Samuel. Samuel dice que muy niño estaba en la casa de Dios en Silo y que una noche, cuando ya el sumo sacerdote estaba viejo, gordo y casi ciego, la generación vieja a punto de morirse, dice que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse en el templo y en la oscuridad de la noche se oyó una voz que dijo: Samuel, Samuel. Y Dios llamó a ese muchacho, llamó a ese joven para que se levantara y fuera un hombre tan espectacular que dice la Biblia que las palabras de Samuel Dios nunca las dejó caer al suelo. ¿Cuándo llamó Dios a Samuel? Cuando la generación vieja estaba gorda, cansada, sin visión, sin revelación, sin palabra, y cuando la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. Cuando vemos el mundo alrededor nuestro, parece que la lámpara de Dios está a punto de apagarse. Parece que son los políticos, los mundanos, los ateos los que van ganando la batalla. Si nosotros hacemos un culto y danzamos en el culto, salimos en YouTube y nos ridiculizan. Si 5,000 hombres o no sé qué salen en calzoncillos y pintados y maquillados bailando en carrozas, el gobierno les manda patrullas para que les abran paso y hagan el desfile del orgullo gay. Tenemos desfiles del orgullo gay, pero no tenemos desfiles del orgullo del matrimonio heterosexual. No tenemos desfiles del orgullo de ser cristianos. El orgullo es para ellos, para nosotros es la humillación y es la vergüenza. Somos los estúpidos, los fanáticos, los retrógrados, los atrasados, los que creen en la Biblia, los que creen que Dios hizo al mundo. Esos somos nosotros. Cuando vemos alrededor nuestro parece que la lámpara de Dios está a punto de apagarse, pero antes de que la lámpara de Dios se apague, Dios va a volver a hablar, hermano.
y va a volver a venir del cielo una palabra fresca y una palabra de poder, una palabra ungida, y va a levantar una generación, y Dios no va a dejar que las palabras de esa generación caigan al suelo. Es lo que quería decirles esta mañana. Que Dios les bendiga mucho.